Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Hola, buenas tardes. Les saluda Sandra Vázquez a nombre de todo el equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Y como siempre es un gran gusto saludar al conductor de este espacio, Pablo Serrano Álvarez. Hola Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, amigos radioescuchas, pues aquí estamos de nuevo. Hoy traeremos a la mesa el nombre de Belisario Domínguez. Su memoria está asociada a la brutalidad con la que fue desaparecido, luego asesinado y mutilada su lengua, gesto grotesco, pensado por una mente obtusa, deshumana, llena de odio e impericia para enviar un mensaje peligroso a la sociedad de su tiempo, contra la libertad de expresión. En las sesiones del Senado de los días 23 y 29 de septiembre de 1913, iba a pronunciar sendos discursos contra Huerta, pero leídos previamente por el presidente de la Cámara. Impidió que se pronunciaran por el espíritu subversivo contra el régimen. Unos días después fue secuestrado y asesinado. ¿Cuál es la verdad histórica del hecho? ¿Cuál es la importancia de Belisario Domínguez para la historia? Eso lo hablaremos hoy y para ello nos acompaña la historiadora Josefina MacGregor. Josefina MacGregor Garate es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde también es profesora del Colegio de Historia. Ocupó el cargo de directora del Archivo y Memoria Legislativa del Senado de la República. Ha sido merecedora en 2 ocasiones del Premio de Investigación Salvador Azuela 1991 y 2000, y distinguida por varios periodos con la Cátedra Extraordinaria Samuel Ramos de la propia Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Como especialista en la Revolución Mexicana ha escrito numerosos artículos en revistas, así como varios libros, entre los cuales destaca su más reciente, titulado Belisario Domínguez, Moral y Ética Impronta de Vida, del cual hablaremos hoy. Otras publicaciones son Miradas sobre la Nación Liberal, 1848-1948, Proyectos, Debates y Desafíos. La 26ª legislatura, un episodio en la historia legislativa de México, México y España, del Porfiriato a la Revolución. Revolución y diplomacia, México y España, 1913-1917, y sellos y escudos oficiales, entre otros. Antes de comenzar, le invito a que se comunique con nosotras, con nosotros, y nos exprese sus comentarios, sus preguntas, por supuesto dirigidos a nuestra invitada. Los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926, 01800-670-1680. Esa es la manera que usted tiene para enviarnos, si nos escucha al interior de la República Mexicana, y para enviarnos un mensaje, inícielo desde su celular con la palabra ciudadana. Ciudadana, un espacio, su mensaje y su nombre al 30003, o bien tuitee con nosotros en @rciudadana660. Recuerde que tenemos libros para usted que nos escucha. Hoy tenemos 5 ejemplares del breve ensayo Ellas que dan de qué hablar, de Carmen Saucedo Zarco, sobre las mujeres de la independencia. Y bueno, Pablo, adelante. Gracias, Sandra. Josefina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Qué bueno que vienes de nuevo a México y sus historiadores, que ya es un programa que creo que les gusta mucho a la gente y sobre todo pues a los historiadores, ¿verdad? Así es. Y el motivo de esta visita, amigas y amigos, pues es hablar de don Belisario Domínguez, porque Josefina ha publicado un libro que se llama Belisario Domínguez, Moral y Ética Impronta de Vida, publicado con el sello de Lectorum. Así es. ¿Quién fue don Belisario Domínguez? Porque normalmente recordamos a don Belisario, o el común de la gente recuerda que fue brutalmente asesinado por Victoriano Huerta, y que
trascendió un poco a la historia como un mártir de la revolución. Pero ¿quién era este gran personaje de nuestra historia? Pues a mí me gustaría decir un poco la historia también del libro, porque creo que es interesante. De Belisario Domínguez se sabía poco y se tenían muchas anécdotas que iban más en el sentido de la historia de bronce, ¿no? Esta de resaltar aspectos heroicos, que lo vinculaban con eso como un hombre valiente, que defendió la libertad de palabra, símbolo finalmente del Senado de la República, porque era senador. Entonces, yo me topaba con una imagen ya muy sacralizada, ¿no? Es decir, algo que ya está muy hecho y que no había muchas posibilidades de penetrar. Sin embargo, fue interesante que a pesar de que su imagen estaba muy tratada en discursos de carácter político, no era lo mismo en cuanto a la cuestión histórica, aunque sí es cierto que había por ahí algunas antologías documentales, pero bueno, pude encontrar algunas cosas nuevas, y este trabajo tiene el sentido de llegar a un público amplio. Esto es algo que yo tengo mucho interés en destacar. No es para especialistas, no está dirigido a historiadores, sino tratar de presentar cuál es el contexto de la época, porque es muy interesante que un hombre que vivía en Comitán, una población tan alejada del centro de la República, pudiera llegar a estudiar una carrera, medicina, y que estos estudios los realizara en Francia. Y que después de que terminara de estudiar en Francia esta carrera de medicina, se fuera otra vez a Comitán, a su pueblo, a ejercer. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Entonces, nació en 1867, por ahí. 1800, él murió cuando tenía 50 años, el 13. Entonces nace en 63, ¿no? Más o menos. Y bueno, Comitán a inicios a finales del siglo XIX debe de ser una zona apartadísima, ¿no? Sin embargo, lo que podemos apreciar es que es una zona muy vinculada con Guatemala. Así es. Y entonces, incluso la salida que hace Belisario Domínguez del país es vía Guatemala, no vía Veracruz ni Progreso, nada de esto, sino que sale por Guatemala para irse a París. Inicialmente, empiezo a ver materiales, y entonces, me voy topando al ir buscando y escarbando que pues teníamos muchas cosas que se habían dicho de don Belisario que no eran ciertas. Seguramente porque la historia oficial es así de machacona, ¿no? Sí, muchas, pero muchas otras que valía mucho la pena destacar, resaltar. Que quise hacerlo precisamente en el título del libro, ¿no? Finalmente, un hombre con una ética muy particular que lo llevaba a comprometerse con el momento que vivía, no obstante que esto le podía significar poner en peligro su vida. Entonces, esto creo que fue una de las cosas interesantes, y lo que yo pude ver es que no fue algo que su valentía, su arrojo, su compromiso, su confrontación con el poder no nacía de una posición política particular de confrontación con Huerta, sino que era algo que él había sostenido a lo largo de su vida. Entonces, eso pude leer algún periodiquito que sacó cuando vivió en la Ciudad de México, ver las cosas en las que... Es decir, él de su bolsillo pagaba una edición muy, muy casera de un periódico que él hacía y que le mandaba a los periódicos para tratar, por supuesto, defender a Chiapas, pero también tratar problemas de carácter general, ¿no? Entonces, sí lo vemos que a lo largo es que se enfrenta gobernadores en el estado de Chiapas porque no hay un progreso, un crecimiento adecuado en el estado, además de que ejercía pues su profesión de manera muy, muy rigurosa. Entonces también resulta muy interesante cuando uno llega a Comitán, ir al museo de Belisario Domínguez y ver que está todavía ahí su instrumental, su botica. Y entonces, por un instrumental muy interesante porque él era médico obstetra, oftalmólogo. Entonces, todo el instrumental que tenía para atender estas cosas, pero además la biblioteca que tuve oportunidad de revisar y de ver su contenido, quizá no esté completa como la tenía, ¿no? Es muy probable que, con el tiempo y con el paso de las manos, la familia, algunos títulos se perdieran, pero cómo él estaba al día en cuanto a las revistas especializadas que le llegaban allá de Francia, de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el origen social de la familia Domínguez? Porque para tener esa oportunidad, o
de irse a París Sí. a estudiar. Él es de origen, primero su padre es un hombre liberal comerciante. Básicamente es comerciante, tenía un comercio de estos comercios de la época que venden lo mismo cobijas que canela, ¿no? Y que ropa, que en fin, todas estas cosas que se dan en ese momento en el centro de Comitán, exactamente. Sin embargo, su tío era gobernador del estado, fue gobernador del estado de Chiapas por un largo periodo. Los dos, tanto el padre como el tío, venían de unas raíces liberales. Y de hecho, si pensamos en los conflictos del estado de Chiapas, bueno, sabemos eso, ¿no? El Comitán, Tuxtla son poblaciones muy liberales, mientras que San Cristóbal, Las Casas, pues es un pueblo mucho más conservador, ¿no? Que tenían confrontaciones internas fuertes. Entonces él viene de una familia de tradición liberal. Él tiene más hermanos, pero no todos estudian. Él parece que desde muy chico le gusta la escuela, se empieza a formar, empieza a tomar clases de inglés, clases de francés, y frente a algunas dificultades, una inundación que hubo en San Cristóbal, bueno, pues deciden que se regrese a Comitán y es cuando emprende el viaje. Se ve en la correspondencia que no es una familia que tenga excesivos recursos. Él en alguna ocasión tiene que suspender los estudios para poder trabajar y después continuarlos. Pero también en la propia correspondencia, en las cartas de él, habla de su decisión de un día terminarlo. Él decía, bueno, pues si no tengo dinero y tengo que trabajar, me retrasaré, pero voy a terminar. Claro. ¿No? Y luego el vínculo para irse a Francia, dices que por Guatemala. Sí, se fue por Guatemala. Y baja y sale a un puerto guatemalteco y de ahí parten buques a Europa y pues eso se va, ¿no? Oye, ¿y cuánto tiempo estudió en Francia? No, él estuvo cerca de 10 años en Francia, porque la carrera se retrasó, ¿no? Regresa. ¿Becado? No, eso todavía no existía. No, su familia le da recursos y luego tiene que trabajar, ¿no? Esa es la... Qué barbaridad. O sea que se forjó realmente... Sí, es un hombre que se forja, pero que además regresa. Y de ahí surgen muchísimas anécdotas de Belisario Domínguez, en el sentido de que era un hombre muy comprometido con la población, daba 2 días a la semana consultas gratis, y había algo que era interesante, que parece que puede pensarse que hay vestigios suficientes o indicios para saber que era cierto, que los atendía incluso también a población indígena, la población indígena de las cercanías, que a veces pues no era muy usual que la gente lo hiciera. Él tenía una botica junto a su consultorio, entonces también a veces les daba los medicamentos gratis, ¿no? Entonces, si uno va a Comitán, lo que uno encuentra es que hay un recuerdo muy fuerte de Belisario Domínguez y un tono afectuoso, ¿no? De respeto hacia su imagen. Oye, este momento de que ejercía como médico fue en pleno Porfiriato. En pleno Porfiriato. Seguramente compartía con la gente pues muchas de las desigualdades de la época. Así es. Por eso llama la atención esto, ¿no? Un hombre que podía haber trabajado atendiendo solo a la élite, se vincula con la población de otra manera. Entonces, él en algún momento deja Comitán porque su esposa se enferma, parece ser que tiene una enfermedad gastroenterítica, se vienen a la Ciudad de México, él en un afán de encontrar mejores condiciones para salvarla, no lo logra, muere la esposa y él se regresa con sus hijos otra vez a Comitán, y una hermana suya es la que lo va a acompañar mucho tiempo y le va a ayudar a sacar adelante a sus hijos, ¿no? ¿Y cuándo se le prende la mecha de volver a México e involucrarse con la política? Es que esto es muy interesante, porque ya muy cercano a la revolución empiezan a presionarlo para que acepte el cargo de presidente municipal, jefe político, participa de esas tareas, pero él no pertenecía, no militaba. Yo sé que mucho han tratado de mostrarlo como un antireeleccionista convencido, pero tú y yo sabemos
que el antireeleccionismo en Chiapas no era algo No. precisamente fuerte, ¿no? Las dos agrupaciones, tanto los liberales como los conservadores que estaban ahí vigentes, ambos se dijeron maderistas finalmente. Claro. Entonces, pero sí hay conflictos, incluso llega a haber un conflicto muy fuerte en Once con un obispo, con un sacerdote de San Cristóbal, que manejó un grupo de indígenas que se confrontan con los comitecos, en fin. Y para las elecciones de 1912 le plantean que sea senador y él no acepta porque no le gusta la política. Y lo incluyen como suplente de senador. Así queda, nadie se espera que pueda ocurrir algún otro desenlace, y en 13, exactamente en 1913, cuando poco antes, al momento de la decena trágica, el asesinato incluso de Madero, muere el senador propietario por Chiapas. Y entonces el suplente tiene que entrar. Casualmente, Domínguez estaba en México, en la Ciudad de México, porque trajo a su hijo para que ingresara a la Escuela Nacional Preparatoria. Y entonces se incorporó de manera inmediata al trabajo de la legislatura, del Senado. Amigas y amigos, hay dos libros que nos trajo Josefina MacGregor de Belisario Domínguez, Moral y Ética, Impronta de Vida, para regalarles, así es que llámenos. Ahorita Sandra va a dar los teléfonos. Con mucho gusto. Por supuesto, estamos en vivo a través de Radio Ciudadana en el 660 de amplitud modulada. Esto es México y sus historiadores. Los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926, 01800-670-1680. Nos puede enviar un mensaje SMS desde su celular. Inícielo con la palabra ciudadana. Ciudadana, un espacio, su mensaje y su nombre, y mándelo al 30003. O bien, mándenos un tweet, @rciudadana660 es nuestro Twitter. Continuamos. Gracias, Sandra. Bueno, entonces digamos que como que don Belisario se fue empujado a la política. Además, en un momento terrible, ¿no, José? En un momento muy difícil, pero justamente creo que es eso, ese compromiso que él tenía con esa sociedad en la que vivía, es lo que lo va empujando. Es más, como también Madero estuvo en París, han querido algunos autores... ¿Se conocían? No, Madero era más de 10 años más joven que Belisario. ¿no? Entonces no coincidieron en tiempo siquiera, y también no es de esperarse que un hombre de la élite como era Madero necesariamente tuviera el mismo círculo de amistades que... Eso es lo interesante de tu libro, porque uno registra a Belisario Domínguez, bueno, se recuerda uno de la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado desde hace quién sabe cuánto, que siempre es muy debatida, desde los 50, ¿no? Y entonces te imaginas a como mártir de la revolución, como héroe de la revolución, pero no ves todos estos intríngulis, digo yo, que son muy interesantes y que desentraña esta biografía, ¿no? Eso es lo que intenta. Porque, bueno, dicen que era antirreeleccionista, que llevó el antirreeleccionismo a Chiapas, pues ya dice que no, que era íntimo de Madero, pues tampoco, ¿verdad? Sí, no. ¿Qué hacía don Belisario en la Ciudad de México? Pues trajo a su hijo. En la cosa del Senado, bueno, porque digo... Claro, él había aceptado esta suplencia porque al que se había nombrado como senador era Leopoldo Gut, un hombre con un cierto prestigio en Chiapas, un hombre de negocios. Entonces, bueno, no le pareció a él... Don Belisario no era ni finquero, ni de las huestes indígenas, ni de la oligarquía. Yo tuve la oportunidad... el tío sí. El tío que fue, incluso que fue gobernador, incluso yo encontré algunos documentos que hablan de conflictos que tiene este señor, este gobernador, con pueblos campesinos, pueblos indígenas, por conflictos de tierras, por supuesto. No es el caso de Belisario. Yo tuve la oportunidad de encontrar los testamentos, tanto del padre de Belisario como el suyo, y bueno... en este testamento lo que podemos ver es, y el intestado, lo que podemos encontrar es hasta un levantamiento de cómo están los vasos, los instrumentos, todas estas cosas, ¿no? que forman parte de la farmacia, ¿no?
es una de las cosas como muy, muy... Bueno, cosas que muy pasan, interesante. amigos, como estamos en vivo, sonó un celular por ahí, Pero pero es muy bonito porque es una cello. canción muy chelo. Un cello ahí bajo, entonces... Y suena el mío también, ¿no? Sí, entonces esta parte es muy interesante, ¿no? Precisamente por eso, porque se ve que sus recursos en estos documentos se da cuenta de qué es lo que él aportó al matrimonio, lo que aportó su mujer, en fin. Entonces, no, ¿Se lo casó que vemos, joven, regresando de Francia? Que regresó, no era joven. Ajá. Y se casa con una prima de origen Dios. guatemalteco, Ajá. que es un patrón que yo anoto ahí a pie de página como algo interesante. Su padre también se había casado con una guatemalteca, su abuelo también se había casado, mexicanos con guatemaltecas. No sé si era esto un camino para que la élite conservara en un pueblo tan pequeño, pues la claridad de sangre, ¿no? Claro. Bueno, y muestras ahí una fotografía donde está la propiedad de la casa de don Belisario, y dices ahí que eso es lo que queda ahora. Sí, ahora. Porque era mucho más Se amplio. calcula que era el doble. Y precisamente la otra mitad, a la que no tuve acceso, esa mitad es el museo. Y la otra mitad es ahora una propiedad de un descendiente precisamente de don Belisario. En la Ciudad de México, un personaje como don Belisario, bueno, que había vivido en París, en una ciudad cosmopolita y tal, vivir en la Ciudad de México en pleno maderismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, él llega cuando ya se está acabando el maderismo. De hecho, le toca ese final, es la parte final. Y le toca la decena además trágica. porque recordemos que las clases en aquellos años empezaban en febrero. Ya. Precisamente coincide con la decena trágica. Él trae a su hijo que tiene 14 años, aproximadamente 13, 14 años, lo trae para dejarlo instalado. De hecho, su hijo se aloja en las instalaciones de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no? Que fue muy golpeada durante la decena trágica. Entonces le toca ese proceso. Entonces, bueno, él se ve que es un hombre que no tiene demasiados problemas de adaptarse porque, bueno, eso lo que tú lo has dicho, ha vivido en París, claro. ¿no? Que, ¿cuál es el problema de vivir en la Ciudad de México? Y ya él había vivido en la Ciudad de México. Y además a mucha gente de la provincia, Aquí. lo conozco por Vadillo, por claro, Basilio Vadillo. Basilio Vadillo. Bueno, fue impactante la decena trágica, ¿no? No lo podían creer. Así es. No, y además les causó mucho miedo a mucha gente que vivía de la provincia. Me imagino que a don Belisario igual. Sí, lo que él hace es asumir eso, pues él es suplente, tiene que entrar en funciones y entra en funciones como... O sea que a partir de ese momento no vuelve a Chiapas. No, ya no, en ese momento no vuelve, él vuelve durante el receso de mediados de año. Regresa a Chiapas. Él, entre todas las cosas que están en el museo, hay una pequeña tarjeta que le manda a sus amigos vecinos diciendo que se pone a sus órdenes en la Ciudad de México. Y poco después pues es cuando lo ¿Qué legislatura es? Donde esta es la 26. La 26. La 26. Ajá. Y precisamente su asesinato desencadena el cierre de la legislatura, el golpe de estado que aquí la gente se pierde mucho. Ajá, porque es confuso. Muchísimo, eso. claro. La gente nada dice Huerta usurpó el poder, golpe de estado, no. Fue un golpe militar que lleva a que se asesine a Madero. Y luego vemos que esta legislatura sigue funcionando. En esa crisis del asesinato funciona perfecto la legislatura. Están en receso, se les convoca, empiezan a funcionar, empiezan a trabajar. Hay un receso posteriormente, vuelven a abrir sesiones en septiembre y a él lo matan en octubre, el 7 de octubre, y es cuando viene el cierre de la Cámara. Entonces lo que sí tenemos es un proceso, unos meses de trabajo de esta legislatura, y en ese trabajo lo que estamos viendo es la participación constante de Belisario Domínguez cuestionando la acción del Ejército Federal y la acción en particular de Victoriano Huerta. Sí, la historia oficial pone a don Belisario como el paladín de la justicia social, como el representante de los valores libertarios de la revolución, y a eso iba. ¿Cuál es su actuación dentro del Senado en estos meses? Sí, aquí una de las cosas que se dice normalmente es él pronunció un discurso.
No, lo que vemos es que es una oposición constante y que no era el único, que en el Senado había un grupo que ofrecía resistencia, pero si recordamos, en esas épocas, en la legislatura, cuando se renovaba, como se renovó en 1912, se renovaba completamente la Cámara de Diputados y los senadores solamente renovaban la mitad de sus integrantes. Así es. No era completa. Entonces, en 1912 se renovó la mitad, pero la otra mitad es la que había sido electa en 1910 durante todavía el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces tenemos un Senado mediado, ¿no? Donde hay gente que surge de la revolución y los porfiristas. Entonces, entre estos nuevos hombres que están participando, está, por ejemplo, Calderón, Iglesias Calderón, que está participando, que forman parte de este grupo, que hace una cierta oposición, pero finalmente estos otros que participan y que hacen esta cierta oposición, cierta crítica al gobierno, son hombres más versados en política que don Belisario. Don Belisario, lo que se ve siempre a lo largo de su vida es que él confronta las cosas de manera muy, muy directa, ¿no? No hace política, no se esconde. No era grillo. No, en alguna ocasión confrontó a un gobernador de manera directa, visitó al gobernador el pueblo y él le increpó porque ellos habían hecho una colecta para construir un hospital y no se los habían construido. Y entonces, pero directo, y le dijo, y si devuelvan nuestro dinero, y si son unos ladrones, bueno, pues tuvieron que ocuparse inmediatamente de eso. Oye, ¿era buen orador? No. Yo lo que creo es que lo que se aprecia siempre son estas buenas intenciones, esta preocupación. Él no habla mucho, pero los discursos que hay en los archivos, sobre todo, es en el que participa en la Cámara de Senadores, que están en los diarios de debates, es particularmente frente a ciertos asuntos. Los asuntos, como sabemos, una de las cosas que hizo Victoriano Huerta fue tratar de reestructurar el ejército, sobre todo creando un sistema de grados más amplio, agregó 2 grados en la jerarquía militar y otorgar premios. Y una de las cosas que ocurrió es que muy pronto, después del golpe de Estado, se empezaron a presentar los ascensos a favor de Manuel Mondragón, de Félix Díaz, del propio Victoriano Huerta, de los participantes en la decena trágica. Entonces, desde que se presenta el primer caso, una de las cosas que va a decir Belisario Domínguez, bueno, es que cómo vamos a premiar la traición, ¿no? Esto no puede ser, en fin, y empiezan a presentar objeciones cuando ya empieza Belisario Domínguez a decir abiertamente en estas participaciones, que son cortas, en fin, y es un periodo breve, estamos hablando de abril, mayo de 13, que Huerta era un traidor y además era un asesino. Así, con todas esas palabras. Sí. Sí, ya está dicho, está en los papeles. Entonces, no es la novedad de que un discurso que aparece con estas características. Bueno, y había un bloque que me imagino apoyaba este discurso. Bueno, te digo, era un grupo pequeñito. Jovenzuelos cincuentones, digamos. Sí, yo creo que el mayor. Y otro grupo totalmente opuesto, como quienes. Bueno, estaba Castellot, estaba Emilio Rabasa todavía, en fin, ahí nombres fuertes dentro de la porfiristas y huertistas. Sí, totalmente afines a él. Entonces, bueno, ese es el medio en el que se están moviendo. ¿Qué más critica Belisario? No, es básicamente, nada más básicamente esto. Esa es una de las cosas que vamos viendo que él como que le molesta, como que no tolera. Por eso yo creo que no es un asunto de orden político. Así es. Es una cuestión de orden ético. Así es. Y que es lo que a mí me parece muy interesante de esto. Por eso fue que me interesó revisar la biblioteca y me interesó ver esos otros escritos anteriores para ver si con anterioridad presentaba esta vez. Y eso es lo que yo veo constantemente. Quizá en esto yo matizaría mi interpretación de Belisario Domínguez con respecto a otros personas que lo han trabajado. Claro. ¿No? A ver, amigos y amigas, les recuerdo que doña Josefina MacGregor trajo 2 libros para regalarles.
al recibir sus llamadas, por supuesto. Vamos a una pausa, Sandra. Así es, Pablo. Estamos completamente en vivo y le recordamos que se puede comunicar con nosotros, con nosotras, a través de los teléfonos 5604-8229, 5604-7926, 01800-670-1680, o bien nos puede enviar un mensaje desde su celular. Inícielo con la palabra ciudadana. Ciudadana, un espacio, su mensaje y su nombre, y mándelo al 30003. Vamos a una pausa, regresamos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso y hoy en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, estamos conversando con Josefina MacGregor sobre Belisario Domínguez. Y antes de retomar esta charla, le invito a visitar la exposición México 200 años, la patria en construcción, en la Galería de Palacio Nacional. La exposición está integrada por los núcleos España, una monarquía en apuros, 1760-1810, la independencia de México, 1810-1821, los desafíos del primer siglo, 1821-1910, y luces y sombras de un siglo, 1940-2010. Asimismo, se complementa con un recorrido por las áreas protocolarias de la Presidencia de la República, que incluyen el despacho presidencial y los salones embajadores, de recepciones y el azul, verde y morado, denominados así por el color de sus tapices. Abierta de martes a domingo de 9 a 18 horas hasta el mes de julio. La entrada es gratuita. Pablo. Gracias, Sandra. Bueno, entonces, entre abril y mayo, don Belisario dice, este es un traidor. Sí, ahí traicionó y hubo unos asesinatos que no juzgan en términos políticos, ellos insisten mucho eso, sino en términos de pues éticos, finalmente, ¿no? Después hay un periodo... Es más, los porfiristas, esto lo podemos agregar para que al público le quede claro, los porfiristas incluso tratan de cuestionar a Madero, por lo mal que lo hizo, porque si no gobernó bien, porque si llevó al país a una revolución, y estos hombres dicen, no, si no estamos haciendo un juicio, no estamos diciendo que de carácter, esto quedará en manos de la historia. Lo que sí ocurrió es que fue asesinado, ¿no? Claro. Entonces sí hay un ambiente en donde esto se está diciendo. Bueno, después hay un periodo de receso, sí. que se retoma en septiembre. Que en el inicio, cuando se abren sesiones, ahora es el 1 de septiembre, antes era el 16 de septiembre, el 15 de septiembre, se abren las sesiones, da su informe Victoriano Huerta, y después de este informe pide la palabra, no en el momento del informe sino posteriormente, pide la palabra Belisario Domínguez para leer su discurso. El presidente del Senado le pregunta qué es lo que el tema, la temática, entonces él le dice que quiere comentar el informe presidencial y entonces el presidente se lo impide y le dice que no. Él dice, bueno, no lo leo yo, que lo lea el secretario de la Cámara, el presidente, quien sea. Dice, no, esto no es asunto, no es un asunto que estemos tratando, no se ha convocado para esto. Y entonces no se le permite leer. ¿Es un discurso de cuántas páginas? Son alrededor de 5 o 6 páginas mecanografiadas, más o menos, está en el Senado. Bueno, el discurso nunca se pronunció en la Cámara. Esto yo quisiera insistirlo muchísimo, ¿no? Porque es uno de los grandes mitos que hay en la historia oficial casi dice que se paró y peroró contra Victoriano. Nunca lo dijo. Y entonces lo que hizo fue mecanografiarlo él mismo, sacarle copias al carbón, como se usaba en esa época, y ponerlas en los mesabancos, en las curules de los senadores. Él mismo, en la parte de hasta abajo del discurso, dice, ojalá que haya algún impresor valiente que quiera imprimir esto para que lo conozca el pueblo de México. Y resultó que hubo una persona que lo hizo, que se supone que una descendiente, precisamente, impresora, descendiente de Francisco Zarco. Bueno, en el discurso
lo que va a decir es que la situación es insostenible, que los problemas que tiene México se deben precisamente a la presencia de Victoriano Huerta en el poder. En ese momento hay muchos conflictos con Estados Unidos y acusa a Victoriano Huerta de ser el causante de esos conflictos con Estados Unidos y que pueden provocar una invasión por parte de este país, y luego pues insiste en que es un criminal, ¿no? Claro. Él asesinó. Y lo interesante no es esta declaración, sino que hace un llamado al poder legislativo para que asuma sus funciones y desconozca al presidente. Espurio. Así es, ¿sí? Es decir, creo que esta es la parte más interesante del discurso. El otro ya lo había dicho y se había dicho de otras maneras, pero esta era como la novedad, ¿no? Hacía un llamado para que los legisladores asumieran otro papel y entonces intervinieran. Esto es una de las cosas que me parece muy interesante. Él se dice después, lo dice Fernando Iglesias Calderón, que este discurso empezó a circular porque lo imprimieron, lo imprimió la descendiente de Francisco Zarco, y circulaba en mercados, en lugares públicos, empezó esta circulación. Entre los papeles de don Belisario Domínguez, lo que yo encontré es otro discurso que seguía a este y que tiene dos entradas diferentes. El mismo discurso está duplicado y tiene dos entradas diferentes. Estas dos entradas tenían que ver con los asuntos que se estaban tratando en ese momento en la Cámara. Es decir, se dio cuenta que don Belisario, que por procedimiento no lo iban a dejar hablar, entonces decidió, frente a los asuntos que sí se iban a tratar, pues hablar, ¿no? Entonces uno era a raíz de una consulta que hacía Sánchez Vite para poder dar clases, y otra era precisamente una licencia que había solicitado Emilio Rabasa. Entonces tienen las dos entradas con respecto a los temas que ellos tratan y sigue el discurso que es igualito. Tampoco lo pudo decir porque justamente lo van a detener pues un día antes de que pudiera pronunciarlo, ¿no? El discurso. Nárranos toda esta cosa del secuestro y el asesinato, bueno, porque en el discurso las cosas todavía son un poco más, más claras en cuanto a estas cuestiones que asumía Belisario Domínguez. En este segundo escrito, en fin, lo que dice Belisario Domínguez es que le pide a la Cámara que lo nombre su representante para ir a hablar en persona con Victoriano Huerta y decirle que no están a gusto con él y todo lo que pasa. Y entonces él se colocaba en tres escenarios: que él entendiera, que lo mandara, es decir, que sí hiciera alguna rectificación de sus actos, o bien incluso que lo mandara fusilar, lo mandara asesinar. Es decir, él es consciente que está corriendo ese peligro. Entonces, bueno, las cosas son muy simples. Mientras que el hijo de Belisario Domínguez estaba en este lugar ya para hacer sus estudios, donde estaba ya abonado, él se quedaba en un hotel, el Hotel Jardín, que era muy cercano a lo que es el Eje 1 ahora, ¿no? San Juan de Letrán. Llegaron al otro día en la mañana, el 8 de octubre en la mañana, llegó su hijo a buscarlo para ir a desayunar, que era lo que hacían, acostumbraban, y le dijeron que la policía reservada había llegado por él en la noche y se lo había llevado. Como era muy metódico don Belisario, muy metódico en todo, muy ordenado, no se podía imaginar su hijo que se hubiera ido de francachela, y entonces fue directamente con los diputados de Chiapas a informarles que su padre había desaparecido. Bueno, el descubrimiento del asesinato, de la muerte de Belisario Domínguez, se va a realizar hasta que triunfa el constitucionalismo. Hasta 1914, cuando entra Carranza y sus hombres a la Ciudad de México, empiezan las averiguaciones sobre estos asesinatos, sobre estos hombres que habían desaparecido. En principio era lo que... O sea, que en el momento del asesinato de don Belisario desaparece. Solamente desaparece y no se sabe nada. No se sabe nada. Mira, nada. Eso solamente yo no lo sabía. solamente eso, no regresó, ¿no? ¿Y qué hizo la familia? Porque además de protestar, porque te mataban. No, pues nada. Nada.
Es justo lo que provoca es el cierre del Congreso. Y entonces esto nos está dando idea también de las dimensiones de las herramientas del instrumental que tiene en su poder Huerta, ¿no? Los mismos senadores protestan por la desaparición. No, ahorita vamos a eso. Vamos, o acabamos con el Senado o acabamos. Te digo, cómo murió se sabe hasta 14. Bueno, cuando el hijo va con la diputación de Chiapas es la que protesta, lo presenta en sesión y se nombran comisiones para ir a averiguar con los diferentes secretarios de Estado, ¿no? El de Gobernación, ir a la policía, en fin. Nadie sabe nada. Todos dicen que no saben. Y aquí hay otro error histórico. La gente siempre le achaca a Aurelio Urrutia. La participación Aureliano Urrutia ya no era secretario de Gobernación. En ese momento estaba Manuel Garzaldape. Y en la Secretaría de Relaciones Exteriores estaba Querido Moeno. Es decir, nada que ver con la gente que se mencionaba. Entonces, nadie responde. Y entonces siguen en esta investigación durante 2 días estos hombres, y lo que toman como decisión es mandarle una carta al presidente, a Victoriano Huerta, diciéndole que si el gobierno no puede dar garantía a los legisladores, ellos van a buscar otro lugar donde puedan sesionar, donde sí encuentren ese espacio para poder trabajar. Claro. El 10 de octubre se presenta a la Cámara de Diputados el secretario de Gobernación pidiéndole al presidente que retiren esa comunicación que consideran ofensiva para el presidente. El presidente de la Cámara, muy hábilmente, en vez de tomar una decisión al respecto, lo que hace es tornar la petición del secretario de Gobernación a comisiones. Pero cuando ellos abandonan el recinto, que es lo que ahora es la Asamblea Legislativa, recordemos eso, ¿no? En Allende y Donceles. Cuando salen de ahí, el lugar estaba rodeado por la policía y los aprenden y los llevan a la cárcel. En ese momento el Senado está sesionando. El Senado tenía su sede en el propio Palacio Nacional, y entonces ellos primero están diciendo que contra ellos no hay nada, que el presidente no tiene nada contra el Senado, pero este grupo dice, estos contrarios y algunos otros porfiristas dicen que no pueden seguir sesionando si su colegisladora es clausurada, ¿no? Entonces ellos hacen un levantamiento de un acta cerrada, secreta, que nadie había leído y que yo tuve la oportunidad de verla. Se me ocurrió que podía estar algo ahí, y entonces fue que encontré esta acta secreta, donde justo por la gravedad de la circunstancia ellos levantan en las sesiones cerradas no se acostumbraba a levantar actas. Estas sí lo hacen precisamente por el carácter que tiene, de que pues es un cierre de la Cámara decidido por los propios senadores en virtud de el ataque que ha sufrido la colegisladora, ¿no? Entonces, bueno, hay este cierre. Sabemos que esto le va a traer muy mala publicidad al régimen, precisamente un golpe de Estado. Ya no era solamente la traición a Madero, sino que era un golpe de Estado, el cierre del poder legislativo, y va a empezar a tener muchos conflictos, más todavía con Estados Unidos, ¿no? Con el gobierno de Estados Unidos. Y después de que suceden estos graves acontecimientos, dices que hasta mediados de 14. Así es. ¿Hasta agosto? Hasta agosto. Sí, empiezan las averiguaciones. ¿Quién las inicia? No, es decir, lo que todos saben es que han desaparecido. No es el único que desaparece. Desaparece Serapio Rendón, que es diputado. Desapareció también Adolfo Gurrión, también diputado. Hay varios desaparecidos, no es el único. Pero lo que es, en el caso de Belisario Domínguez, se tenían indicios de que era por su actitud de crítica. De los otros no era claro porque no había una relación directa. Y como muchos de estos legisladores habían ido abandonando la legislatura para unirse a las fuerzas revolucionarias, a las constitucionalistas, que ya estaban levantadas en armas, la respuesta a veces era no, seguramente es uno de estos legisladores rebeldes que ya se fue al otro, con el otro bando. Pero bueno, esto se empieza a aclarar hasta que ya ahí está. Bueno. Y precisamente en el caso de Serapio Rendón, sí
estaba todavía Aureliano Urrutia como secretario de Gobernación. Precisamente la familia se va a encargar siempre de perseguir a Aureliano Urrutia para que no regrese a México. Claro. Siendo un médico destacadísimo como fue. Bueno, se empiezan las averiguaciones y ahí se sabe cómo lo mataron. Sí, porque parte de los que intervinieron en el asesinato de Belisario Domínguez, la policía reservada, era también la que había participado en el asesinato de Madero. Entonces ahí son los mismos personajes, entonces empieza a averiguar y entonces se sabe que lo sacan del hotel, siguen un camino por La Piedad, lo que ahora es Avenida Cuauhtémoc, ¿no? Llegan al Panteón de Joco, que es aquí enfrente, amigos y amigas, ¿eh? Sí, muy cerca de aquí. Estoy impresionadísimo por eso. Sí. Cava su tumba y le dan 2 balazos. No hay ningún corte de lengua ni nada que se le parezca. Que estaba casi a flor de piel. Estaba muy bajo, no había mucha tierra que lo cubriera. Entonces sí pudieron, fue cerca de una barda. Esa es la descripción que da el agente de la policía, el que detienen y que hace declaraciones. Y claro, cuando van a buscar el cuerpo, pues sí lo encuentran en el sitio donde se indicó, ¿no? Cerca de una barda, cerca de un árbol, y no está muy enterrado. Exactamente, se le encontraron 2 balazos, uno de muerte, otro no. Hay identificación del cuerpo, sobre todo se convoca a los chiapanecos que están en México para que sean los que reconozcan el cadáver, ¿no? Las ropas, etcétera, encuentran cosas con sus iniciales, entonces se identifica el cuerpo e inicialmente se queda aquí en la Ciudad de México su cuerpo. Creo que esto es algo que alguien del auditorio tenía interés en saber, pero después, años después, su hermana, esta hermana que cuidó a sus hijos, viene por los restos y se los lleva a Comitán. Entonces en Comitán, pues insisto que en Comitán hay guardan un recuerdo, una actitud muy interesante con respecto a Belisario Domínguez. Es parte de su identidad, es de su presencia. De su presencia. Cuando fui al Panteón precisamente para ver la tumba y estas cosas, un albañil que estaba arreglando otras tumbas cercanas se refería a él como el Belisario, lo que habla de la cercanía, ¿no? Claro. de esto. Y bueno, el museo en Comitán es muy interesante, muy interesante por lo bien conservado que está, por la forma en que lo cuidan, ¿no? Entonces sí forma parte de... Bueno, tiene Comitán dos personajes muy interesantes, ¿no? Belisario Domínguez por un lado y por otro Rosario Castellanos, ¿no? Es decir, casi nada, ¿no? Dos personajazos del siglo XX mexicano. Bueno, diferentes perfiles. Entonces, ¿fue héroe o mártir? Yo pensaría que es un ciudadano. Ya que estamos en Radio Ciudadana, es eso. Muy bien. Amigas es un ciudadano y amigos, que está cumpliendo con sus obligaciones ciudadanas. Es decir, comprometido, ¿no? Claro, decir, comprometido, fuerte. No lo ve como heroico ni nada de esto. Sabe que está arriesgándose, pero está cumpliendo con ese compromiso que tiene con una sociedad en la que vive, ¿no? Claro. ¿Sí? Bueno, voy así muy rápido, porque además Josefina trae otras 2 sorpresitas de las cuales hay que hablar. Este libro, Belisario Domínguez, Moral y Ética, Impronta de Vida, que publica Lectorum, se va a presentar seguramente en el INERM, allá por el mes de marzo, así es que les daremos noticia aquí mismo para que vayan a la presentación. Es un libro, digamos que pequeño, que se lee ágilmente, 182 páginas. Josefina escribe muy bien, muy clara, muy didáctica. Es bueno que lo lean porque es muy interesante y desmitifica la figura de Belisario Domínguez, que eso es importante. Bueno, y luego... Preciso cosas. Exactamente. Y por otro lado, trato de interpretar la significación que tiene su participación. Y en ese sentido, sí me dio mucho gusto poder tener un personaje con unas características éticas muy interesantes que en este momento en nuestro país bien lo necesitamos. Bien lo necesitamos. Muy bien. Sí. Bueno, y Josefina nos trae a presentar un libro que se llama Los revolucionarios frente al porfiriato a 100 años de la Revolución Mexicana, que publicó recién a finales del 2010 el Programa Nacional de Lectura de la SEP,
y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que además, bueno, es una edición padrísima, con fotografías, con un discurso muy padre acerca de este gran tema, Josefina, y que además está en todas las bibliotecas. Está en las bibliotecas. Aquí más que nada es como enterar a la gente que está el libro, no se vende, es una edición de la Secretaría de Educación Pública para las bibliotecas. Y está profusamente ilustrado, es para niños preadolescentes, ¿no? Está dirigido a ellos, un poco para que conozcan este periodo completo, va del Porfiriato a 1920, y la ilustración y el diseño, en donde intervino Gustavo Amézaga, que es un diseñador, en fin, muy destacado. Pudimos hacer ahí un trabajo. Y como Josefina originalmente es maestra de formación, de educación primaria, pues imagínense el libro que hace, pues muy ágil de leer, muy padre, profusamente ilustrado. Bueno, si lo pueden consultar en una de estas bibliotecas. Y con ilustración original, ¿no? Así es. Y otra gran sorpresa es que el 27 de febrero, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Josefina presenta otro librote. Esos son 3 tomitos. ¿Cómo se llama? Este se llama Miradas sobre una nación liberal, 1848-1948, donde pretendemos dirigirnos a un público profesional, amplio, pero no de historiadores, para tratar de ponerlos al día sobre las nuevas cuestiones de la historiografía. Así es. Sí, es decir, en 3 tomitos pues hay de todo, ¿no? Historia política, historia económica, historia social, en fin, tratando de que sin el aparato crítico tan abundante que tenemos a veces utilizamos. Y además la propuesta de este libro es que están historiadores consolidados, historiadores no tanto consolidados y muchos jóvenes. Así es. Bueno, habría que insistir que yo soy la coordinadora, que somos alrededor de 25 personas. Publicado por la UNAM. La UNAM, Fomento Editorial, precisamente por eso se presenta en la Feria del Libro. Nosotros queremos sacarlo un poco de la universidad porque está destinado a otro público, no necesariamente el universitario. La gente del público que consulte este libro, ¿qué va a aprender, Josefina? A ver, yo creo que va a pasar de las cuestiones tradicionales que nos dicen los libros de historia, esto que está repetido en infinidad de textos, quién gobernó, de cuándo a cuándo y cuáles sean las características, a ver más bien los problemas que ahora estamos abordando los historiadores, pero de una manera sintética y ágil. Esa es la intención. ¿Quién va a presentar? Va a presentar Pablo Escalante, Aurora Loyo e Ignacio Marván. Ajá, en el Palacio de Minería. Y bueno, además el día 27. Y estas generaciones que dices, hay hombres, hay mujeres y hay también de diferentes instituciones. Así es. Aunque está coordinado, en fin, por la universidad a través mío, colaboramos. Recuérdanos el título. Miradas sobre una nación liberal, 1848-1948. Entonces, en 3 tomos la información de esto. Hay historia de la prensa, hay historia de la educación, hay de la formación del magisterio, historia de la radio, en fin, hay... No es una historia cronológica, es una historia, digamos que, de grandes procesos. Sí, de grandes procesos. Estaríamos en ese... Pero de temas nuevos, no abordados en los libros que tradicionalmente se presentan, ¿no? Pues estén atentos, amigas y amigos. Josefina MacGregor, muchas gracias por venir a México sus historiadores, y les damos pues las gracias a don Guillermo Hernández, a Alejandro Reyes Licona, a Manuel Chávez Hernández, a Aida Cáceres, a Eric Gutiérrez, a Noé Enríquez, a Josefina Cruz. Pues muchos saludos y gracias por llamar. Sandra, nos vamos. Adelante. Así es, Pablo, nos vamos. Esta fue una producción de Radio Ciudadana en el 660 de amplitud modulada. Les recordamos los nombres ganadores para que recojan sus libros de lunes a viernes de 10 a 15 horas en Plaza del Carmen 27, allá en San Ángel. El libro de Belisario se fue para Eric Gutiérrez y Aida Cáceres. Ellas que dan de qué hablar. Se fue para Josefina Cruz, Noé Enríquez, Manuel Chávez, Alejandro Reyes Licona, Guillermo Hernández,
Hernández Chávez, Evelia Gutiérrez, Evelia o Eulelia, Evelia dicen por allá, Gutiérrez, y Julio Posadas Flores. Bueno, en el enlace de la coordinación INERM se encuentra Salvador Castro, en la operación técnica Manuel Compatitla. Se despide de usted Sandra Vázquez a nombre de todo el equipo. Muy buenas tardes.